Anomalías. Un cambio de paradigma es uno de esos escasos acontecimientos cataclísmicos de la ciencia en que la gente abandona la manera en que hasta ese momento había progresado en uno de sus campos y se encamina en una nueva dirección. La revolución copérnica, que situó al Sol como centro de nuestro sistema solar, es tal vez el ejemplo más conocido. Un problema basado en Watson de 1968 ofrece dos datos interesantes. Primero, que la gente tiene la tendencia natural a buscar aquellas evidencias que confirmen una idea, más que aquellas que la refuten. Esta tendencia se conoce como sesgo de confirmación. Y segundo, que este sesgo de confirmación puede verse exacerbado si los supuestos injustificados hacen parecer poco probable la existencia de determinados tipos de evidencias de refutación. Tal y como sugiere Thomas Kuhn, una anomalía económica es el resultado que no se ajusta al paradigma económico vigente. La principal diferencia entre la ciencia económica y el resto de las ciencias sociales es que la primera cree firmemente que la mayoría de los comportamientos, por no decirlos todos, pueden explicarse mediante el supuesto de que todos sus agentes tienen unas preferencias estables y bien definidas, y que siempre realizan elecciones racionales coherentes con las preferencias de los mercados que, tarde o temprano, tienden a alcanzar su equilibrio. Un resultado empírico es anómalo si el resultado es difícil de racionalizar, o si se necesitan supuestos poco plausibles para explicarlos en el seno del paradigma. Por supuesto, difícil y poco plausible son términos relativos, y pueden haber otros investigadores que no estén de acuerdo con esta definición. El término prima de riesgo puede definirse como la diferencia entre la rentabilidad de algún título financiero privado, generalmente acciones, y la de algún título público extremadamente seguro, como bonos del Estado a corto plazo. La magnitud de la prima de riesgo histórica depende del periodo de tiempo empleado y de otros factores. El hecho de que las acciones tengan mayor rentabilidad que los bonos de tesoro no debería sorprender a nadie, pues así lo establece cualquier modelo con inversiones con aversión al riesgo. Dado que las acciones tienen más riesgo, los inversores exigirán una prima sobre la rentabilidad de los activos financieros libres de riesgo para decantarse por las primeras. En muchos artículos sobre la economía, el análisis no va más allá. La teoría predice que un activo será más rentable que otro por ser más arriesgado, y en este caso los autores encuentran evidencias empíricas que confirman esta predicción, por lo que el resultado se considera una nueva victoria para la teoría económica. La única forma de llevar a cabo 100 atractivas apuestas es empezar con la primera, y la única razón por la que se cae en el error de rechazarla es por pensar en ella de forma aislada. A esto se le conoce como aversión miope a las pérdidas. En realidad, lo que no se debería hacer es rechazar la apuesta individual. La misma lógica puede aplicarse a la inversión en acciones y bonos. Recordemos que la paradoja de la prima de riesgo se pregunta por qué la gente tiende a adquirir tantos bonos si el rendimiento esperado de las acciones es un 6% anual más alto. La respuesta fue que las personas que hacen esto tienen una visión demasiado a corto plazo de sus inversiones. Con un rendimiento anual un 6% mayor, la probabilidad de que las acciones sean peor inversión a largo plazo, digamos 25 o 30 años, es realmente pequeña, igual que la probabilidad de perder dinero en un juego de 100 apuestas, aunque tal vez el rendimiento no sea tan bueno como en estas últimas. Una de las conclusiones que puede extraerse de este análisis
es que cuando más revise la gente la evolución de sus carteras financieras, menos dispuestas estarán a asumir riesgos, ya que si la revisan muy a menudo, pueden encontrar nuevas pérdidas. La conclusión principal hecha por el autor en este libro fue que la prima de riesgo o la tasa requerida de rendimiento de las acciones es tan elevada como señala el registro histórico porque los inversores comprueban los resultados de sus carteras con demasiada frecuencia. Para ello, el autor da un consejo. Siempre deben adquirir una cartera diversificada con un elevado porcentaje de acciones, especialmente si se trata de una persona joven. Y una vez adquirida deben evitar a toda costa leer en el periódico otra cosa que no sea la sección de deportes y tal vez la de pasatiempos. Desde luego, la sección de noticias financieras está total y estrictamente prohibida. ¿En qué casos la gente tiene problemas para tratar cada acontecimiento por separado en vez de conjuntamente? Para esta cuestión, Dan Elliott, un estudiante de posgrado de Berkeley, aporta su idea, que es que la toma de decisiones de gestión depende en gran medida de dos tendencias, en cierto modo contradictorias, aunque no necesariamente excluyentes entre sí. Las predicciones audaces, visión interna, y las elecciones tímidas, visión externa. Si la visión externa se complementa y actualiza con los datos de referencia adecuados, será mucho más fiable y precisa que la visión interna. El problema radica en que la visión interna resulta tan natural y accesible que puede llegar a influir en los juicios emitidos por las personas que conocen y comprenden el concepto, e incluso en los de las personas que acuñan el término. La parte relativa a las elecciones tímidas o visión externa se basa en la aversión a las pérdidas, concretamente la que sienten la mayoría de los gerentes de empresas sobre aquellos resultados de los que son directamente responsables. En un entorno empresarial, el sentimiento natural de aversión a las pérdidas puede verse exacerbado por el sistema imperante de las recompensas y castigos. En muchas empresas, lo habitual es que el logro de un gran beneficio para la misma se traduzca en una recompensa modesta, mientras que es muy probable que ser el causante de una pérdida equivalente suponga un despido fulminante. Ante esta perspectiva, incluso los gerentes que comienzan su labor con una consideración neutra del riesgo, dispuestos a apostar por todo aquello en promedio consiga beneficios, acabarán teniendo una aversión elevada al riesgo. En vez de solucionar un problema, la estructura empresarial estándar solo empeora las cosas. Si dentro de una empresa se considera la totalidad de proyectos como única cartera de inversión, está claro que la empresa la encontraría muy atractiva. Pero si se considera cada proyecto por separado, cada gerente se mostrará reacio a afrontar el riesgo, por lo que en general la empresa terminará asumiendo muy pocos riesgos. Una posible solución para este problema es precisamente agregar todas las inversiones de carácter similar y considerarlas como una cartera conjunta a la hora de evaluar su rendimiento. Se debe tener sumo cuidado con la estrechez de miras, la visión interna y la externa, ya que suele bloquear la experimentación y la innovación, dos ingredientes esenciales en el éxito a largo plazo de cualquier empresa. En resumidas cuentas, en muchas situaciones en las que los agentes toman malas decisiones, la persona que se está portando mal es a menudo el principal, no el agente. Este mal comportamiento radica en el hecho de que no se ha logrado crear un entorno en el que los empleados sientan que pueden asumir riesgos sin ser castigados severamente si estos riesgos no dan el resultado esperado. A estas situaciones se les llama problemas del principal tonto.